Comienzo la lectura del Santo Evangelio después del bautismo del Señor. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió luego del Jordán y, movido por el impulso del Espíritu que le guiaba, se encaminó al desierto para ser tentado por el diablo. Antes de entrar en la meditación sobre el desierto, quiero hacer notar cómo dice el Evangelio que Jesús, primero, lleno del Espíritu Santo, y segundo, movido por el impulso del Espíritu Santo. Que le guiaba, es decir, la humanidad de Cristo se dejaba llevar. La humanidad de Cristo era un ser, diríamos, que se dedicaba a dejarse hacer por el Espíritu Santo. ¿Qué clases de personas hay en este mundo en este aspecto? En ese dejarse llevar por Dios. Jesucristo nos presenta el modelo del místico perfecto, en el cual ya no hay ninguna resistencia humana al toque de Dios. Ya no hay ninguna imperfección del alma que pueda hacer interferencia a la guía del Espíritu Santo. Es como un aceite donde el Espíritu Santo suavemente entra en el alma y hace lo que quiere, sin ningún estorbo de nuestra parte. Ese es el místico perfecto. Y ese es Jesús, en el que durante toda su vida fue un dejarse llevar por el Espíritu Santo. No lo dice continuamente el Evangelio, y movido por el Espíritu Santo, y movido por el Espíritu Santo, porque sería muy repetitivo, pero todo lo que hacía, milagros, predicación, todo era movido por el Espíritu Santo. En cambio, en las antípodas, la mayoría de las personas son sin Dios. Son personas que solamente cuenta la actividad que procuran para conveniencia de sí mismos, para elevarse ellos y, si les conviene, para bajar a los demás. Son los hombres carnales, que solamente tienen el instinto de buscar las cosas de este mundo, lo de abajo. Y entre estos místicos perfectos, que son poquísimos, que imitan a Jesús, y estos sin Dios, que solamente responden a los impulsos de la carne y de la conveniencia propia, entre estos dos extremos hay una variedad infinita a medida que nos vamos acercando a la imitación de Jesús en la santidad. Pero podríamos poner algunos prototipos
de personas que están entre un extremo y el otro. Después de las personas completamente sin Dios, están un poquito mejor aquellos que tienen fe en Dios, pero no son coherentes. Después están los que tienen fe en Dios y tienen cierta coherencia en algunas ocasiones, pero ante las cosas difíciles caen, pierden, solamente valen para lo fácil. Y por eso están expuestos a cometer muchos pecados mortales, son los tibios. Después están los que tienen la gracia santificante habitualmente, suelen vivir en gracia de Dios, huyen como de la peste del pecado mortal. Pero todavía el espíritu del mundo, el instinto egoísta, suele prevalecer en su vida ordinaria. Y como que solamente se asustan y reculan ante el peligro del pecado mortal. Estos ya no solamente tienen fe, sino también hacen algo de oración, porque si no, no podrían perseverar en gracia, pero se distinguen muy poco de los plenamente mundanos, porque también murmuran, también se enfadan por cosas pequeñas, también son resentidos, son los mediocres. Los que diría Santa Teresa, tercera morada. Y hasta aquí hemos estado describiendo los que están, diríamos, en la vía ascética, pero no han entrado en la vida mística. El salto de este grupo de los mediocres al de los realmente fervorosos, que luchan cada día con todas sus fuerzas por la santidad, aunque les falte mucho, el paso de la tercera a la cuarta morada se produce por aceptar con una determinada determinación, según las palabras de Santa Teresa, a vivir una humildad profunda. La puerta para entrar en la vía mística es la humildad. Decía el padre Rollo Marín cuando predicaba a las dominicas, una y otra vez repitiendo, oración y humildad, oración y humildad. Y humildad es querer ser, en frase del padre Rollo Marín, el farolillo rojo de la comunidad, el que no cuenta, del que nadie se acuerda, el que siempre tiene la culpa, el que sus palabras poco valen, el que no merece ser escuchado, el nada. Cuando tú hagas el propósito firme, con una determinada determinación de casarte con esa dama humildad, entonces estarás ya entrando en la cuarta morada. Y una vez que se está en la cuarta morada, luchando fervorosamente por vivir la humildad, solamente falta el tiempo, la perseverancia en el tiempo, para que Dios me vaya enviando cada vez más dones conforme yo trabajo en la humildad, hasta entrar plenamente en la vida mística, que es cuando el Espíritu Santo
me mueve más a mí que yo a mí mismo. Y para ser más concretos, porque a mí me gusta siempre ser concreto, ¿cómo vivo la virtud de la humildad? Procurando subir a los demás y bajarte a ti mismo, o dejar que te bajen. Subir a los demás, de pensamiento, de palabra y de obra. En el pensamiento, subir a los demás. Y si alguna vez te acuerdas de algún defecto de ellos, pensar, yo soy peor. Yo no puedo juzgar ni arremeter contra ese hermano, aunque en algo pueda tener yo la razón, porque yo tengo una viga en mi ojo y no soy digno de ponerme a fijarme en el defecto de mi hermano. Y intentar de alguna manera ponerme ante Dios como un abogado defensor de mis hermanos. Si la tentación me viene de acordarme de los defectos de los demás, yo voluntariamente tengo que ofrecerme para ser abogado de esos a los que me tienta el diablo para que yo piense mal de ellos. Esto es el ejercicio de humildad. Y antes de ir yo a quejarme a la superiora de las faltas de los otros, tendría yo que hacer muchas veces el ir a la superiora y contar mis verdaderos defectos, secretos, para que ella me conozca más. Por eso repito, subir a los demás y dejar que me bajen y bajarme a mí mismo, en todo, pensamiento, palabra y obra. Si yo ejercito esto un día y otro, y otro, y otro, y me duelo de las faltas contra esto, en poco tiempo ya estaré de lleno en la cuarta morada. Son muy pocos los que pasan esa puerta de la humildad. Dice San Alfonso María de Ligorio que es la virtud más difícil de todas. Y por eso Dios muchas veces nos da palos para que aprendamos y nos conozcamos a nosotros mismos y nos quitemos de ese trono en que nos pone nuestra soberbia imaginación, de que somos nada. Y una vez que yo me he puesto en nada, que no merezco nada, que soy nada, y que Dios tiene infinita misericordia de mí porque sigo adelante en este mundo a pesar de mis pecados, una vez que yo estoy convencido de eso, poco daño me podrán hacer los demás. Porque lo que más daño me hace, lo que más hipersensible me hace, es precisamente la inflamación de mi amor propio. Me inflo con la vanidad, con el orgullo, me inflo, y así estoy más hipersensible. Y Dios, que es muy bueno, a veces permite que otros me desinflen, para que no me engorde de tanto yo. Esa es la puerta para pasar a la vía mística y acercarme a ese modelo que es Jesús, cuya humanidad está totalmente abajada, y perdone la palabra, hasta aplastada por la influencia avasalladora del Espíritu Santo. Jesús al desierto, 40 días a ayunar a pan y agua, no, ni pan ni agua, a ayunar sin beber ni comer nada durante 40 días.
Y ahí va Jesús movido por el Espíritu Santo, sin ninguna resistencia. Podía haber dicho, pero Espíritu Santo, pero si yo soy santo, ¿para qué voy a hacer penitencia si no tengo concupiscencia? Hombre, que hagan penitencia los pecadores, pero yo, que no tengo ni un rastro de mala inclinación, que no tengo pecado, ¿me voy a poner ahora 40 días y 40 noches a hacer penitencia en el desierto? No lo entiendo. Pues aunque no lo entiendas, imita a Jesús y déjate mover por ese Espíritu Santo que siempre te va a decir que te abajes a ti mismo y que subas a los demás. La santidad es ni más ni menos que la conformidad plena con la voluntad de Dios. Configurarse totalmente con Jesucristo. Todos, seglares y religiosos y sacerdotes, tienen que tender a ella. Lo que ocurre es que los religiosos, concretamente los religiosos, por su profesión de pobreza, castidad y obediencia, es decir, los consejos evangélicos, se ponen en disposición de emplear los medios más eficaces para alcanzar esa santidad, que son vivir pobreza, castidad perfecta y la obediencia a un superior y a unas reglas. La pobreza en contra del enemigo del mundo, la castidad perfecta en contra del enemigo de la carne y la obediencia en contra del enemigo del diablo. Y voy a decirles de cada consejo evangélico que si los vivimos de corazón y profundamente nos llevan a la humildad, porque el rico siempre va a lo soberbio, el impuro se ensoberbece más y el desobediente e independiente es por soberbia. Entonces, por eso los 3 consejos evangélicos me hacen ejercitar la humildad. Pues bien, les voy a decir de cada consejo evangélico el fundamento, lo esencial mínimo que hay que cumplir y lo heroico. Estas 3 cosas de cada consejo evangélico, para que vayamos a la raíz. Miren, pobreza. ¿Por qué el consejo evangélico de la pobreza? ¿No son los bienes de este mundo creados por Dios para nuestra satisfacción? ¿No son buenos en sí mismos? ¿Por qué el deshacerme de ellos? Miren, porque esos bienes, ante un corazón pegajoso como el mío, atraen mi atención y me hacen olvidarme de Dios. Y la pobreza, ¿por qué me ayuda? Porque es más fácil ser pobre de espíritu sin tener que teniendo. Les voy a poner el ejemplo. Hoy, día de ayuno, no tengo que comer, pero tengo que ir a la comunidad igual porque es un acto comunitario. Y resulta que ese día nos han regalado a la comunidad un montón de pasteles y de cosas sabrosísimas. Y todos ahí comiendo, ¡oh! ¡Vivan nuestros bienhechores! ¡Qué bien comemos! Y justo el día que me tocó ayuno, y yo ahí en la mesa, con todos los platos ahí alrededor mío y todos disfrutando.
Y encima si me dicen los de al lado, pasa el ayuno para otro día y pásalo bien como nosotros. Es más difícil ayunar teniendo toda la mesa llena de platos y manjares que si no tuviera nada. Ahí está la ventaja de la pobreza. El no tener nada me ayuda más a estar despegado de los bienes creados y dedicarme solo a Dios que teniendo mucho. Por eso la pobreza. ¿Qué es lo esencial mínimo del cumplimiento del consejo evangélico de la pobreza? No tener propiedad privada y vivir como si no la tuviera. Es decir, que para muchas cosas tengo que pedir permiso, porque no son mías. ¿Y qué es lo heroico a donde tengo que tender para vivir esa virtud de la pobreza que me hace más humilde? Alegrarme cuando me falte lo necesario y vivir a lo pobre. Esas dos cosas. Aunque tenga la despensa llena de comida, aunque se tenga dinero en el banco, vivir a lo pobre. Y mejor todavía, si alguna vez la providencia divina me quiere pellizcar y me falta algo hasta de lo necesario. Y resulta que no tengo ni luz para leer alguna vez, o que me falta ropa. Bendecir a Dios en la pobreza. Alegrarme, no quejarme. Es una preciosa manera de vivir la pobreza, una costumbre que ustedes tienen. Y es que no me sirvo yo la comida, sino que me la sirve otro. Eso cuesta mucho. Yo nada más que me lo imagino y digo, ¡buf! Siempre yo estoy sirviéndome lo que quiero, la cantidad que quiero, y que otro tenga que servirme a mí. Y pedir permiso si veo que necesito más o que me sobra algo. Eso es vivir la pobreza, y si se hace con alegría y amor, eso es heroico. Vamos por la castidad. ¿Cuál es el fundamento del consejo de la castidad perfecta? Carta a los Corintios, 1 Corintios 7, en que nos habla San Pablo de que los que se casan tienen el corazón dividido. ¿Por qué? Porque se tienen que enamorar a la vez de dos personas, de Dios y del marido. Y eso, mantener la misma intensidad de amor y enamoramiento a Dios estando casada con un marido al que también tengo que estar enamorado, y tener la misma intensidad como si fuera célibe, es difícil. Es posible, hay matrimonios santos, pero es más difícil. Por eso, el fundamento de la castidad perfecta es para que mi capacidad de enamoramiento, mi capacidad de amar para todos, pero mi capacidad de enamoramiento, que es distinto que el mero amor, es algo más, es algo exclusivo, pues vaya totalmente concentrada a Jesucristo, a Dios, sin división. Lo esencial, lo mínimo para cumplir la castidad perfecta en los religiosos, renunciar al matrimonio, no casarme. Y lo heroico es, oigan bien, porque esto es difícil, esto es vivir la humildad, fíjense, es tener perfecta caridad fraterna para con todos igual. Me hagan o no me hagan.
porque los amo únicamente por el fundamento de la caridad, es decir, por Dios, y Dios es el mismo en todos. Bueno, con algunos seré de una manera y con otros seré de otra, pero no por distinto amor, sino porque uno es distinto del otro. Y con el triste pues me pondré triste, y con el alegre me pondré alegre. Con el que habla más escucharé, y con el que habla menos pues hablaré yo más. Pero no soy distinto con uno y con otro, repito, por distinto amor, sino porque cada uno de ellos es distinto. Y los amo a la medida o a la manera mejor para amarlos. Y esto es heroico cuando ya lo tengo, incluso para aquellos que me han hecho daño. Y vamos a ver, por último, la virtud el consejo evangélico de la obediencia. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que el peor juez es en la propia causa, ser juez en la propia causa, porque estoy influenciado continuamente por mis pasiones. Es como si fuera parte y juez a la vez, no habría justicia. Pues para evitar eso, el consejo de la obediencia es el que me hace poner el juicio en otro y prestarle obediencia a otro representante de Dios, y así no tener tanto peligro de ser engañado por el demonio. ¿Qué es lo esencial en el consejo evangélico de la obediencia? Lo mínimo, diríamos, obediencia material a los superiores y a las reglas. ¿Qué es lo heroico? Esto es dificilísimo, esto es vivir la humildad al máximo. Lo heroico es obediencia de voluntad y entendimiento, es decir, de voluntad. Obedezco porque veo a Dios en el superior. De entendimiento, sin otras razones humanas, que es lo que llamaban antes la obediencia ciega y que ahora muchos no quieren nombrar. Repito, obediencia de voluntad, o sea, lo esencial mínimo, la obediencia de ejecución. Pero si quieres ir a lo heroico, obediencia de voluntad, que es obedecer porque lo manda Dios, y obediencia de entendimiento es, y por ninguna otra razón más. Si cumplimos así en este triple acto heroico, en la pobreza, en la castidad y en la obediencia a nuestros votos religiosos, viviremos en tal intensidad la virtud de la humildad que en poco tiempo seguro que por la gracia de Dios entramos de lleno en el estado místico. Y en el estado místico ya seremos totalmente distintos del común de los mortales. Desconcertaremos a los demás, porque viviremos al revés de la doctrina del amor propio. Ojalá que la Santísima Virgen María nos dé la gracia para llegar a ese estado algún día, cuanto antes mejor. Y ahí seremos felices.